¿Qué harías si encontraras al amor de tu vida desvanecida en medio de la nada, sabiendo que tu orgullo fue lo que los separó? Ricardo, un millonario de 42 años, jamás imaginó que un viaje de negocios lo llevaría al momento más devastador de su existencia. En una carretera polvorienta del interior de Jalisco, un caballo desbocado y una figura inmóvil en el lodo lo enfrentaron con el pasado que intentó olvidar durante casi 10 años. Quédate hasta el final y descubre cómo un gesto desesperado puede transformar dos vidas destrozadas en una segunda oportunidad que nadie esperaba. La camioneta plateada avanzaba despacio por el camino de terracería mientras Ricardo observaba los cerros áridos a través del parabrisas. Había salido de Guadalajara al amanecer con la intención de evaluar unas tierras que podrían convertirse en su próxima inversión, pero cada kilómetro lo alejaba no solo de la ciudad, sino también de la vida que había construido con tanto esfuerzo. Las manos sobre el volante lucían bronceadas por el sol de los campos que había visitado durante años, manos que firmaban contratos millonarios, pero que jamás volvieron a sostener lo único que realmente importaba. A sus 42 años, Ricardo había aprendido a medir el éxito en números, en propiedades, en cuentas bancarias que crecían sin parar, pero esa mañana sentía un vacío extraño en el pecho que ni todo el dinero del mundo podría llenar. El divorcio con Patricia había ocurrido hacía casi una década, y aunque intentó convencerse de que fue lo mejor para ambos, la verdad era que nunca dejó de preguntarse qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Ella había sido su refugio, su hogar, la única persona que lo miraba como Ricardo y no como el empresario exitoso que todos admiraban. Detuvo la camioneta frente a una pequeña tienda de abarrotes, en un pueblo olvidado donde apenas había 3 casas y un templo con la pintura descascarada. Un señor de sombrero y botas gastadas le indicó con la mano cómo llegar a las tierras que buscaba, mencionando que debía seguir por el camino principal hasta encontrar un viejo mezquite torcido y luego doblar a la izquierda. Ricardo asintió, compró una botella de agua fría y volvió a subirse al vehículo mientras el sol de media mañana comenzaba a calentar con fuerza el paisaje seco y polvoriento. La radio apenas captaba señal en esa zona, así que apagó el estéreo y dejó que el silencio lo acompañara junto con los recuerdos que prefería mantener enterrados. Pensó en Patricia, en su risa fresca como agua de manantial, en sus manos delicadas arreglando flores en la mesa del comedor, en las noches donde ella le pedía que dejara el teléfono y solo estuviera presente con ella. Pero él siempre tuvo una llamada más que atender, una reunión más que cerrar, un negocio más que no podía esperar hasta mañana. Cuando ella finalmente se cansó de competir con su ambición y le pidió el divorcio, Ricardo creyó que solo necesitaba tiempo para olvidarla. Pero el tiempo lo único que hizo fue convertir el arrepentimiento en una carga que llevaba a todas partes. El camino se volvió más angosto y pedregoso, mientras las llantas levantaban nubes de polvo que quedaban suspendidas en el aire caliente. Ricardo manejaba con cuidado, esquivando las piedras más grandes y las grietas profundas que el tiempo había abierto en la tierra seca. A lo lejos, divisó el mezquite que el señor le había mencionado, un árbol retorcido que parecía resistirse al paso de los años con una terquedad admirable. Justo cuando estaba a punto de girar a la izquierda, algo llamó su atención en el camino de adelante. Un caballo marrón corría sin rumbo, con las riendas sueltas golpeando sus costados mientras relinchaba asustado. Ricardo frenó de golpe y observó al animal pasar frente a él a toda velocidad, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Algo no estaba bien. Cualquier persona del campo lo sabría de inmediato. Los caballos no huyen así sin razón, y las riendas sueltas significaban que alguien había caído o algo grave había ocurrido. El instinto le gritó que siguiera adelante, que investigara qué había provocado el pánico del animal. Aceleró con precaución mientras sus ojos escaneaban ambos lados del camino, buscando alguna señal de lo que pudo haber asustado al caballo. Las cercas de alambre se extendían a los costados, algunas rotas y otras apenas sostenidas por postes inclinados que habían perdido la batalla contra el viento.
El corazón le comenzó a latir más rápido sin que supiera exactamente por qué, como si su cuerpo presintiera algo que su mente aún no comprendía. Entonces, a unos 50 metros adelante, distinguió una forma oscura tirada en medio del camino, una figura que al principio confundió con un bulto de ropa o algún animal herido. Pero al acercarse más, el aire se le escapó de los pulmones como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Era una mujer, tendida boca abajo en el lodo seco, con el cabello castaño oscuro cubriéndole parte del rostro y los brazos extendidos como si hubiera intentado amortiguar la caída. Ricardo pisó el freno con tanta fuerza que la camioneta derrapó levantando una cortina de polvo. Abrió la puerta de un salto y corrió hacia ella con las piernas temblando, sintiendo que cada paso duraba una eternidad mientras su cerebro intentaba procesar lo que sus ojos veían. Se arrodilló a su lado, con el corazón martillándole en los oídos, y con manos temblorosas apartó el cabello que cubría su rostro. Lo que vio lo dejó completamente paralizado, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese instante. Los rasgos delicados, la nariz pequeña, los labios que alguna vez besó 1000 veces, las pecas apenas visibles en las mejillas. Era Patricia, su Patricia, la mujer que había amado con todo su ser, la misma que no veía desde aquella tarde dolorosa en el juzgado, donde firmaron los papeles del divorcio sin mirarse a los ojos. Tenía el rostro pálido como la cera, los labios resecos y una pequeña herida en la frente de donde brotaba un hilo delgado de sangre. Ricardo sintió que las lágrimas comenzaban a nublarle la vista mientras acercaba 2 dedos temblorosos a su cuello, buscando desesperadamente el pulso. Pasaron 3 segundos eternos hasta que sintió el latido débil pero constante bajo sus dedos. Estaba viva, pero necesitaba ayuda urgente, y en ese momento Ricardo supo que no importaba cuántos años hubieran pasado, porque el amor que sentía por ella jamás había desaparecido. El pánico recorrió cada fibra de su cuerpo mientras tomaba a Patricia entre sus brazos con una delicadeza desesperada. Ella pesaba menos de lo que recordaba, mucho menos, como si los años de soledad la hubieran consumido poco a poco hasta dejarla frágil como una rama seca. La cabeza de ella colgaba hacia un lado, mientras Ricardo caminaba lo más rápido que podía hacia la camioneta, sintiendo cómo las piernas le temblaban bajo el peso no del cuerpo, sino de la culpa y el terror de perderla antes de poder decirle todo lo que había guardado en silencio durante casi 10 años. El vestido sencillo color café que llevaba puesto estaba manchado de lodo y polvo, las botas de trabajo llenas de tierra y el pequeño collar de plata que reconoció de inmediato colgaba torcido en su cuello. Era el mismo que él le había regalado en su 3er aniversario de bodas, cuando todavía creían que nada podría separarlos. Abrió la puerta trasera de la camioneta con el codo y la recostó con cuidado en el asiento, acomodándole la cabeza sobre su chamarra doblada como almohada. Las manos de ella estaban heladas a pesar del calor sofocante de la mañana, y eso lo aterrorizó más que cualquier otra cosa. «Patricia, mi amor, aguanta, por favor aguanta», susurró con la voz quebrada mientras subía al asiento del conductor y encendía el motor con las manos temblorosas. Buscó señal en su teléfono, pero no había ni una sola barra de cobertura en ese lugar olvidado de Dios. Tendría que manejar hasta encontrar el hospital más cercano, aunque no tenía idea de qué tan lejos quedaba ni si llegarían a tiempo. Pisó el acelerador y la camioneta salió disparada por el camino de terracería, levantando una nube de polvo detrás de ella. Cada bache lo hacía maldecir en voz baja mientras miraba por el espejo retrovisor para asegurarse de que Patricia seguía recostada y no se cayera con los movimientos bruscos del vehículo. Los minutos se estiraban como horas mientras el paisaje árido pasaba veloz a ambos lados, con los cerros pelones como testigos silenciosos de su desesperación. Ricardo rezó por primera vez en años, palabras entrecortadas que salían de su boca sin pensar, pidiéndole a Dios que le diera una segunda oportunidad, que no le quitara a Patricia justo ahora que el destino los había vuelto a juntar de la forma más cruel posible. Finalmente divisó las primeras casas de un pueblo más grande
y el corazón le dio un vuelco de alivio al ver el letrero azul de un centro de salud al final de la calle principal. Frenó en seco frente a la entrada, levantando una cortina de tierra, y salió gritando que necesitaba ayuda urgente. 2 enfermeras salieron corriendo con una camilla, mientras Ricardo abría la puerta trasera y las guiaba hacia Patricia con gestos desesperados. Entre los 3 la trasladaron a la camilla y la llevaron adentro a toda prisa, mientras él la seguía sin soltar la mano fría de su exesposa ni un solo instante. Un médico joven con lentes y bata blanca apareció casi de inmediato y comenzó a revisarla con movimientos rápidos y precisos, tomándole la presión, revisando sus pupilas con una pequeña linterna, palpando su cabeza en busca de golpes más graves. Ricardo observaba todo desde un rincón de la sala de urgencias, con las manos manchadas de lodo y sangre, sin poder apartar la mirada de ese rostro que había amado tanto y que ahora lucía tan vulnerable, tan distante. El doctor le hizo preguntas que apenas pudo responder con coherencia, que la había encontrado caída en el camino, que no sabía qué había pasado, que creía que se había caído del caballo. ¿Es familiar suyo?, preguntó el médico mientras las enfermeras conectaban un suero en el brazo de Patricia y limpiaban la herida de su frente con gasas empapadas en solución antiséptica. Ricardo se quedó en silencio unos segundos, con la garganta cerrada y el pecho oprimido por 1000 emociones encontradas. ¿Qué debía responder? ¿Que era su exesposa? ¿Que habían sido el amor de la vida del otro hasta que él lo arruinó todo por perseguir sueños que al final resultaron vacíos? ¿Que no había pasado un solo día, en casi 10 años, sin que pensara en ella, sin que extrañara su risa, su olor a lavanda, la forma en que lo abrazaba cuando llegaba cansado del trabajo? Tragó saliva y asintió con la cabeza, mintiendo con naturalidad porque en ese momento nada más importaba que ella estuviera bien. El doctor pareció conformarse con la respuesta y continuó con la evaluación mientras explicaba que Patricia había sufrido una conmoción leve, deshidratación severa y varias contusiones, pero que afortunadamente no había fracturas ni señales de lesiones internas graves. Necesitaría quedarse en observación al menos 24 horas para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Ricardo sintió que las rodillas le flaqueaban de alivio y tuvo que apoyarse contra la pared para no caerse. Observó cómo las enfermeras terminaban de limpiarla y la cubrían con una sábana delgada antes de llevarla a una pequeña habitación al fondo del pasillo. La siguió como una sombra, incapaz de alejarse ni un metro de ella, como si su sola presencia pudiera mantenerla anclada a este mundo. Se sentó en una silla de plástico junto a la cama, mientras el suero goteaba con lentitud rítmica en el tubo transparente. Patricia seguía inconsciente, con el pecho subiendo y bajando en respiraciones suaves que lo tranquilizaban cada vez que las observaba. Tomó su mano entre las suyas y la sostuvo con ternura, sintiendo las callosidades nuevas en sus palmas, las uñas cortas y despintadas, las líneas del tiempo marcadas en la piel que alguna vez fue tan suave. Estas no eran las manos de la mujer que vivió entre lujos y comodidades a su lado. Eran las manos de alguien que había trabajado duro, que había enfrentado la vida sola, sin ayuda de nadie. Y eso le rompió el corazón en 1000 pedazos, porque en ese instante comprendió que mientras él acumulaba fortunas, Patricia había perdido todo menos su dignidad. Las horas pasaron con una lentitud torturante mientras Ricardo permanecía sentado junto a la cama de Patricia, sin moverse de esa silla incómoda de plástico. Había llamado al notario que lo esperaba para ver las tierras y canceló la cita sin dar explicaciones, porque en ese momento nada de eso tenía la menor importancia. El sol de la tarde entraba por la pequeña ventana de la habitación, pintando líneas doradas sobre las paredes blancas descascaradas del centro de salud. Observaba cada detalle del rostro de Patricia, como si quisiera memorizar nuevamente cada rasgo que el tiempo y la distancia habían difuminado en su memoria. Ella lucía más delgada de lo que recordaba, con las mejillas hundidas y los pómulos marcados, pero seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. El vendaje blanco en su frente
contrastaba con el tono moreno de su piel bronceada por el sol del campo. Ricardo acarició con el pulgar el dorso de su mano mientras las lágrimas amenazaban con salir nuevamente. Había construido un imperio de propiedades y negocios, pero todo eso se sentía ridículo e insignificante comparado con la posibilidad de perder a esta mujer por segunda vez. Una enfermera de mediana edad con el cabello recogido en un chongo entró a revisar los signos vitales y le dirigió a Ricardo una mirada maternal llena de comprensión. Le preguntó si quería un café o algo de comer, pero él negó con la cabeza sin apartar los ojos de Patricia. No tenía hambre, no tenía sed, no necesitaba nada más que verla despertar y escuchar su voz, aunque fuera solo para decirle que se fuera y la dejara en paz. La enfermera anotó algo en un expediente y salió dejándolos solos nuevamente en ese espacio pequeño donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Ricardo respiró hondo y cerró los ojos por un momento, permitiéndose recordar la última vez que estuvieron juntos en el mismo cuarto. Fue la mañana en que Patricia empacó sus maletas y se fue de la casa sin mirar atrás, con los ojos rojos de tanto llorar y el corazón destrozado en pedazos que él mismo había roto con sus ausencias constantes. Ella le había suplicado tantas veces que pasara más tiempo con ella, que dejara de lado los negocios aunque fuera por una noche, que la mirara realmente y no solo de pasada mientras revisaba correos en el teléfono. Pero Ricardo había sido un tonto, un orgulloso que creyó que el dinero podría compensar su falta de presencia, que los regalos caros hablarían por él cuando las palabras se le atoraban en la garganta. Recordó la noche en que Patricia preparó una cena especial para celebrar su 7º aniversario de bodas, y él llegó 3 horas tarde porque una junta se había extendido más de lo previsto. Encontró la mesa puesta con velas consumidas hasta el final, la comida fría en los platos y a Patricia sentada en el sillón de la sala con los ojos perdidos en la nada. Ella no le gritó, no le hizo un reclamo, simplemente lo miró con una tristeza tan profunda que le dolió más que cualquier palabra. Esa fue la última cena que compartieron como matrimonio, porque 2 semanas después, ella le pidió el divorcio con una calma devastadora. Le dijo que ya no podía seguir compitiendo con su ambición, que se había cansado de ser invisible en su propia casa, que merecía a alguien que la eligiera todos los días, y no solo cuando le quedara tiempo entre reunión y reunión. Y él, demasiado orgulloso para admitir su error, firmó los papeles sin pelear, convencido de que ella regresaría cuando se diera cuenta de que nadie más la amaría como él. Ahora, casi 10 años después, el arrepentimiento le pesaba como una losa de concreto sobre el pecho. ¿Cuántas noches había querido tomar el teléfono y marcarle? ¿Cuántas veces había manejado hasta la entrada de su antiguo vecindario solo para dar la vuelta antes de llegar porque el miedo al rechazo lo paralizaba? Se había convertido en un hombre exitoso a los ojos del mundo, con propiedades en varios estados y cuentas bancarias que nunca terminaban de crecer, pero por dentro seguía siendo ese mismo cobarde que dejó ir al amor de su vida sin luchar. Apretó la mano de Patricia entre las suyas y acercó los labios a sus nudillos, besándolos con ternura mientras las lágrimas finalmente rodaban libres por sus mejillas. No le importó que la enfermera pudiera entrar y verlo llorando como un niño. No le importó nada que no fuera el hecho de que Patricia estuviera viva y respirando a apenas unos centímetros de él. Le susurró palabras al oído que ella no podía escuchar, promesas que tal vez nunca tendría la oportunidad de cumplir, disculpas que llegaban con años de retraso, pero que salían desde lo más profundo de su alma destrozada. El cielo afuera comenzó a teñirse de naranja y violeta mientras el sol se despedía detrás de los cerros lejanos. Ricardo escuchó el murmullo de voces en el pasillo, el llanto de un bebé en alguna habitación cercana, el sonido metálico de las camillas siendo movidas de un lado a otro. Pero todo eso quedaba en segundo plano frente al silencio pesado de esa habitación donde latía la esperanza de una segunda oportunidad. Observó cómo el pecho de Patricia subía y bajaba con cada respiración, cómo sus pestañas largas proyectaban sombras diminutas sobre sus mejillas,
cómo sus labios entreabiertos dejaban escapar suspiros suaves que lo llenaban de alivio cada vez que los escuchaba. Entonces, cuando menos lo esperaba, los párpados de ella comenzaron a moverse levemente, como mariposas intentando despertar después de un largo invierno. Ricardo contuvo la respiración, mientras el corazón le latía tan fuerte que sentía que se le saldría del pecho. Los ojos de Patricia se abrieron despacio, confundidos al principio, parpadeando contra la luz tenue de la habitación. Y cuando su mirada finalmente se encontró con la de él, las lágrimas brotaron de sus ojos oscuros sin que pudiera contenerlas. Porque ambos sabían que ese momento cambiaría todo, aunque ninguno de los dos entendiera todavía cómo ni por qué. Patricia intentó incorporarse, pero una punzada de dolor en la cabeza la hizo gemir quedamente y volver a recostarse sobre la almohada delgada. Ricardo se levantó de inmediato y colocó una mano suave sobre su hombro para que no hiciera movimientos bruscos, mientras con la otra presionaba el botón para llamar a la enfermera. Las palabras se le atoraban en la garganta porque había 1000 cosas que quería decirle, pero ninguna parecía suficiente para expresar el torbellino de emociones que lo consumía por dentro. Patricia lo miraba con los ojos brillantes por las lágrimas, con una mezcla de sorpresa, confusión y algo más que él no se atrevía a descifrar por miedo a estar imaginando cosas que no existían. La enfermera entró apurada y revisó rápidamente los signos vitales mientras le hacía preguntas básicas para evaluar su estado de conciencia. Patricia respondió con voz débil pero clara que recordaba su nombre, la fecha aproximada, y que lo último que recordaba era estar montando a Canelo cuando algo lo asustó y salió disparado tirándola al suelo. El médico llegó minutos después y realizó un examen neurológico completo, mientras Ricardo observaba desde un rincón, con los brazos cruzados y el estómago hecho un nudo de ansiedad. «Tuvo mucha suerte, señora», dijo el doctor mientras guardaba su estetoscopio en el bolsillo de la bata. «La caída pudo haber sido mucho peor. Tiene una conmoción leve y varias contusiones, pero nada que no pueda sanar con reposo adecuado. Debe quedarse en observación hasta mañana por la mañana, y después podrá irse a casa, pero necesitará ayuda los primeros días, porque no debe hacer esfuerzos ni quedarse sola por si presenta mareos o náuseas». Ricardo asintió mentalmente, tomando nota de cada palabra porque ya había decidido que no la dejaría sola ni un solo segundo, aunque ella no quisiera su compañía. El médico salió de la habitación seguido por la enfermera, y el silencio volvió a instalarse entre ellos como un invitado incómodo que ninguno sabía cómo despedir. Patricia lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir desnudo, como si esos ojos oscuros pudieran leer cada pensamiento, cada arrepentimiento, cada noche de insomnio que había pasado extrañándola hasta el punto del dolor físico. «¿Qué haces aquí, Ricardo?», preguntó finalmente con la voz todavía rasposa por la deshidratación. No sonaba enojada ni resentida, solo genuinamente sorprendida de verlo, después de tantos años de silencio absoluto entre ambos. Ricardo se acercó despacio y volvió a sentarse en la silla junto a la cama, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. No sabía por dónde empezar, cómo explicarle que había sido la casualidad más imposible del universo la que los había reunido en ese camino polvoriento del interior de Jalisco. Le contó con voz entrecortada que venía a ver unas tierras, que encontró a Canelo corriendo asustado por el camino y que segundos después la vio a ella tirada en el lodo sin moverse. Le explicó que la trajo al centro de salud lo más rápido que pudo y que no pensaba irse hasta asegurarse de que estuviera completamente bien. Patricia escuchaba en silencio, mientras las lágrimas seguían deslizándose por sus mejillas, limpiándolas con el dorso de la mano cada vez que amenazaban con caer sobre la almohada. «Hace casi 10 años que no sé nada de ti», murmuró ella con la mirada clavada en el techo manchado de humedad. 10 años, Ricardo, y justo hoy tenías que pasar por ese camino. Él soltó una risa amarga mezclada con un sollozo que no pudo contener porque la ironía del destino era tan cruel como generosa. De todas las carreteras de México, de todos los días del año,
de todas las horas posibles, el universo conspiró para que él estuviera exactamente ahí cuando ella más lo necesitaba. Le preguntó qué hacía viviendo en ese lugar tan alejado de todo, y ella suspiró hondo antes de responder que después del divorcio necesitaba alejarse de la ciudad, de los recuerdos, de todo lo que le dolía, hasta el punto de no poder respirar. Su padre había fallecido 3 años atrás, dejándole como herencia una pequeña parcela con una casa modesta en las afueras de un pueblito llamado San Martín de las Flores. Al principio fue solo un refugio temporal donde planeaba pasar algunos meses hasta sanar las heridas, pero los meses se convirtieron en años y terminó quedándose porque encontró paz en la simplicidad de esa vida. Cuidaba gallinas, cultivaba un huerto pequeño, montaba a Canelo por las tardes y vivía con lo justo, sin lujos ni comodidades, pero también sin el vacío que sentía en la ciudad. Ricardo escuchaba con el corazón estrujado mientras imaginaba a Patricia viviendo sola en esa parcela perdida, levantándose con el sol para alimentar animales, trabajando la tierra con sus propias manos, durmiendo en una cama vacía noche tras noche. Ella había rechazado todo el dinero que él le ofreció durante el divorcio. Se había negado a aceptar pensión alimenticia o cualquier tipo de manutención, porque su orgullo era tan firme como sus principios. Quería construir una vida que fuera completamente suya, sin depender de nadie, sin deber favores ni cargar con culpas ajenas. Y lo había logrado, pero a costa de una soledad que Ricardo podía ver reflejada en cada línea de cansancio alrededor de sus ojos, en las manos callosas que alguna vez fueron suaves como pétalos, en la ropa humilde que contrastaba brutalmente con los vestidos de diseñador que solía usar. Le preguntó si era feliz, y ella se quedó callada tanto tiempo que él pensó que no respondería. Finalmente, giró la cabeza para mirarlo directamente, y con una honestidad devastadora le dijo que había aprendido a vivir con la ausencia del amor, pero que eso no significaba que hubiera dejado de extrañarlo cada maldito día de esos 10 años. Y en ese momento, Ricardo supo que no era el único que había pasado una década entera tratando de olvidar lo inolvidable. La noche cayó sobre el pequeño centro de salud como un manto oscuro, mientras Ricardo seguía sentado junto a la cama de Patricia sin intenciones de moverse de ahí. Ella se había quedado dormida nuevamente después de la conversación que los dejó a ambos emocionalmente agotados, con las defensas bajas y los corazones expuestos de una forma que no habían experimentado en casi una década. Él aprovechó ese momento de tranquilidad para salir al pasillo y hacer algunas llamadas urgentes, cancelando reuniones que tenía programadas para los próximos días y delegando responsabilidades en sus socios de confianza. Ninguno se atrevió a cuestionar sus decisiones porque conocían a Ricardo lo suficiente como para saber que cuando tomaba una determinación así de repentina, algo verdaderamente importante estaba sucediendo. Regresó a la habitación con 2 bolsas de comida que compró en una fonda cercana, aunque sabía que Patricia no podría comer mucho todavía por las náuseas que suelen acompañar a las conmociones cerebrales. Se sentó nuevamente en esa silla incómoda que ya sentía como una extensión de su cuerpo y observó el rostro dormido de ella bajo la luz tenue de la lámpara del buró. Lucía tan frágil, tan vulnerable, tan diferente a la mujer segura y radiante que había conocido años atrás. Al día siguiente por la mañana, el médico autorizó el alta de Patricia con una lista de indicaciones estrictas sobre reposo absoluto y señales de alarma que debían vigilar durante los próximos días. Ricardo escuchó cada palabra con atención mientras mentalmente organizaba todo lo que necesitaría hacer para asegurarse de que ella estuviera bien cuidada. Patricia intentó objetar cuando él mencionó que la llevaría a su casa y se quedaría unos días para ayudarla, argumentando que podía arreglársela sola como lo había hecho durante años. Pero Ricardo fue firme por primera vez desde que la encontró en ese camino, mirándola directo a los ojos, con una determinación que no admitía réplicas. Le recordó que el médico había sido muy claro al decir que no debía quedarse sola, y que él no se iría tranquilo sabiendo que podría desmayarse
o necesitar ayuda sin tener a nadie cerca. Patricia abrió la boca para protestar nuevamente, pero las palabras murieron en sus labios cuando vio la expresión en el rostro de Ricardo, esa mezcla de preocupación genuina y terquedad que conocía tan bien de los años que pasaron juntos. Finalmente asintió con resignación, demasiado cansada para pelear y secretamente aliviada de no tener que enfrentar sola los días de recuperación que venían. El trayecto hasta la parcela de Patricia fue silencioso pero no incómodo, con el paisaje árido desfilando por las ventanillas mientras la camioneta avanzaba por caminos cada vez más angostos y polvorientos. Ella le indicaba las direcciones con voz suave, señalando con la mano cuando debía girar o seguir derecho hasta encontrar ciertas referencias como un poste caído o una casa pintada de amarillo. Ricardo memorizaba cada detalle del recorrido mientras su mente ya trabajaba en todo lo que necesitaría comprar en el pueblo para hacerle la vida más fácil durante su recuperación. Finalmente llegaron a una pequeña propiedad rodeada por una cerca de alambre medio caída, con un portón de madera que crujió cuando Ricardo lo empujó para abrirlo. La casa era modesta, pero bien cuidada, con paredes de adobe pintadas de blanco y un techo de tejas rojas que había visto mejores épocas. Alrededor había un corral con gallinas picoteando el suelo, un huerto pequeño con plantas de tomate y chile y un cobertizo donde seguramente guardaban herramientas y alimento para los animales. Era un mundo completamente diferente al que Patricia había compartido con él cuando vivían en una residencia lujosa con jardines diseñados por paisajistas y una alberca que casi nunca usaban. Ricardo ayudó a Patricia a bajar de la camioneta con cuidado, sosteniéndola por el brazo mientras caminaban despacio hacia la entrada de la casa. Ella sacó una llave vieja del bolsillo de su vestido y abrió la puerta de madera que rechinó levemente al ceder. El interior era sencillo pero acogedor, con muebles viejos pero limpios, paredes decoradas con algunas fotografías familiares y el aroma inconfundible a leña quemada que se adhería a todo. Ricardo notó de inmediato que no había señales de lujos ni comodidades modernas, solo lo esencial para vivir con dignidad y simplicidad. La llevó hasta su habitación y la ayudó a recostarse en la cama, cubierta con una colcha tejida a mano que había visto mejores tiempos. Patricia cerró los ojos con un suspiro de alivio al sentir la familiaridad de su propio espacio después de la noche pasada en el hospital. Él se quedó observándola unos segundos antes de salir silenciosamente para explorar el resto de la casa y hacer un inventario mental de todo lo que necesitaba mejorar o reparar. Mientras revisaba la despensa casi vacía y el tanque de gas que estaba por terminarse, Ricardo tomó una decisión que cambiaría el curso de los días siguientes. Si te está gustando esta historia, no te olvides de darle like a este video y comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Durante los siguientes 3 días, Ricardo se convirtió en una sombra silenciosa que cuidaba de Patricia sin pedir nada a cambio y sin hacer alarde de sus esfuerzos. Por las mañanas, se levantaba temprano para alimentar a las gallinas y recoger los huevos, una tarea que nunca había hecho en su vida, pero que aprendió observando y preguntando discretamente a los vecinos más cercanos. Preparaba el desayuno con los pocos ingredientes que había en la cocina, llevándole a Patricia fruta fresca, pan tostado y té de manzanilla que le ayudaba con las náuseas. Ella protestaba cada vez que él aparecía con comida o medicinas, insistiendo en que ya se sentía mejor y podía valerse por sí misma, pero Ricardo hacía oídos sordos a sus objeciones con una sonrisa suave que desarmaba cualquier argumento. Por las tardes, mientras ella dormía largas siestas de recuperación, él aprovechaba para ir al pueblo y comprar provisiones que pagaba con su propia tarjeta, llenando la despensa con alimentos que Patricia necesitaba, pero que seguramente no compraba por cuidar cada peso. También pagó discretamente al médico del centro de salud para que viniera a revisar a Patricia en casa, asegurándose de que su recuperación fuera la adecuada sin necesidad de que ella hiciera el esfuerzo de trasladarse nuevamente. Cada acto de cuidado era una disculpa silenciosa por todos los años en que estuvo ausente, por todas las veces que eligió el trabajo sobre ella,
por todo el amor que dejó de expresar cuando más lo necesitaba. Y aunque Patricia no dijera nada, sus ojos comenzaban a brillar de una forma diferente cada vez que lo veía aparecer en la puerta de su habitación con una sonrisa cansada y las manos llenas de cosas que ella nunca pidió, pero que secretamente agradecía. La tarde del cuarto día, Patricia se sintió lo suficientemente bien como para levantarse y sentarse en el pequeño portal de la casa, donde una banca de madera ofrecía una vista sencilla pero hermosa del campo que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. Ricardo le llevó un té caliente y se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa, como si temiera que acercarse demasiado pudiera romper la frágil paz que habían construido durante esos días de silencios cómodos y cuidados mutuos. El sol de la tarde pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, mientras una brisa suave movía las hojas secas del mezquite cercano. Patricia sostenía la taza entre sus manos y observaba el horizonte con una expresión pensativa que Ricardo no se atrevía a interrumpir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, ella rompió el silencio con una voz tan suave que él tuvo que inclinarse levemente para escucharla bien. Le preguntó por qué realmente se había quedado esos días cuando podría haber regresado a su vida en Guadalajara después de asegurarse de que estuviera fuera de peligro. La pregunta flotó en el aire entre ambos como una mariposa delicada que cualquier movimiento brusco podría asustar. Ricardo respiró hondo y por primera vez en días se permitió ser completamente honesto sin escudarse detrás de excusas o justificaciones racionales. Le confesó que en el momento en que la vio tendida en ese camino, algo se rompió dentro de él de una forma tan profunda que supo que ya no podía seguir viviendo la mentira de que la había superado. Le explicó que durante casi 10 años se había convencido de que el éxito profesional podría llenar el vacío que ella dejó, pero que cada logro, cada propiedad adquirida, cada cifra nueva en sus cuentas bancarias solo hacía más evidente lo vacío que estaba su corazón. Le contó sobre las noches de insomnio, donde se descubría buscando su nombre en redes sociales, solo para saber que seguía viva en algún lugar del mundo, sobre las veces que estuvo a punto de marcarle, pero que el orgullo y el miedo al rechazo lo paralizaban. Le habló de cómo había convertido el trabajo en una obsesión, para no tener tiempo de pensar en todo lo que perdió por ser un tonto orgulloso que creyó que el dinero podría sustituir la presencia, las palabras de amor, las noches abrazados en el sofá, viendo películas malas solo por estar juntos. Patricia escuchaba en silencio, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas, mientras el té se enfriaba en sus manos olvidadas. «Yo también te extrañé, Ricardo», susurró ella con la voz quebrada por la emoción. «Cada maldito día de estos 10 años te extrañé hasta el punto de dolerme físicamente el pecho. Pero no me fui por dejar de amarte. Me fui porque me estaba muriendo lentamente a tu lado mientras tú vivías para los negocios, y yo me convertía en un mueble más de esa casa enorme y vacía». Le contó cómo al principio del matrimonio ella intentó adaptarse a su ritmo frenético de trabajo, cómo lo esperaba despierta hasta altas horas de la madrugada, aunque él llegara demasiado cansado para conversar, cómo cancelaba planes con amigas porque él prometía llegar temprano y luego no cumplía. Le explicó que no era el dinero lo que le importaba, nunca lo fue, sino el tiempo, la atención, sentir que era una prioridad en su vida, y no solo alguien que estaba ahí cuando él tenía un momento libre entre junta y junta. Recordó la noche en que preparó aquella cena de aniversario, y él llegó 3 horas tarde con un ramo de rosas caras que no compensaban su ausencia, como en ese momento comprendió que si seguía así, terminaría odiándolo por hacerla sentir tan insignificante. Y no quería llegar a ese punto porque lo amaba demasiado como para permitir que el rencor envenenara los recuerdos hermosos que habían construido juntos. Ricardo se cubrió el rostro con las manos, mientras los sollozos finalmente salían sin control después de tantos años de mantenerlos encerrados en lo más profundo de su pecho. Se disculpó una y otra vez por haber sido tan ciego, tan egoísta, tan increíblemente estúpido al no darse cuenta
de que tenía todo lo que un hombre podría desear y lo dejó escapar por perseguir sueños que al final resultaron vacíos sin ella a su lado. Le dijo que si pudiera regresar el tiempo, lo haría todo diferente, que dejaría que los negocios se cayeran con tal de llegar temprano a casa y cenar con ella, que contestaría cada una de esas llamadas telefónicas que ignoró porque estaba ocupado firmando contratos. Patricia extendió la mano y limpió las lágrimas de su rostro con una ternura que lo hizo sentir como si tuviera 20 años nuevamente y estuvieran conociéndose por primera vez en aquella cafetería cerca de la universidad. Le confesó que durante el divorcio, su mayor miedo no era quedarse sin el dinero ni la comodidad, sino que él encontrara a alguien más y fuera feliz con ella de la forma en que no pudo serlo a su lado. Ricardo negó con la cabeza y tomó su mano entre las suyas, mirándola directo a los ojos con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Nunca hubo nadie más, Patricia, nunca. Salí con algunas mujeres los primeros años después del divorcio, pero ninguna logró que sintiera ni la 10ª parte de lo que siento por ti, admitió con voz ronca. Terminaba cada cita comparándolas contigo y obviamente ninguna estaba a tu altura porque tú fuiste y sigues siendo el amor de mi vida. Le contó que había intentado convencerse de que podría enamorarse nuevamente, que el tiempo curaría las heridas y eventualmente encontraría a alguien con quien construir algo nuevo. Pero cada mujer que conocía tenía algo que le recordaba a Patricia, y eso hacía imposible avanzar, como si su corazón hubiera quedado anclado permanentemente en ese día del juzgado, cuando firmaron los papeles y se despidieron sin siquiera darse un abrazo de despedida. Patricia sollozaba abiertamente ahora, con el cuerpo temblando por la intensidad de las emociones que habían mantenido guardadas durante tanto tiempo. Le confesó que ella tampoco había podido estar con nadie más, porque cada vez que alguien intentaba acercarse, su mente la traicionaba comparando cada gesto, cada palabra, cada sonrisa con los recuerdos de Ricardo que seguían vivos y palpitantes en su memoria. Y ninguno lograba siquiera acercarse a lo que habían tenido juntos cuando el amor era nuevo y las promesas parecían eternas. El silencio que siguió a esas confesiones no fue incómodo sino liberador, como si ambos acabaran de soltar un peso que llevaban cargando por años y finalmente pudieran respirar sin que les doliera el alma. A la mañana siguiente, Patricia se sintió lo suficientemente recuperada como para querer revisar personalmente que todo estuviera en orden en su parcela después de los días que había pasado fuera. Ricardo insistió en acompañarla y en hacer él mismo las tareas más pesadas mientras ella supervisaba desde una silla que colocaron bajo la sombra del mezquite. Alimentaron juntos a las gallinas, revisaron que el huerto tuviera suficiente agua y caminaron hasta el pequeño establo donde Canelo los esperaba, moviendo la cola con alegría al reconocer a su dueña. Patricia acarició el hocico del caballo con ternura, mientras le hablaba en voz baja, disculpándose por el susto que debió haber pasado cuando ella cayó. Ricardo observaba la escena con una mezcla de admiración y tristeza, comprendiendo que esta mujer había construido una vida completamente nueva, lejos de todo lo que conocieron juntos. Una vida simple, pero llena de significado, donde cada animal y cada planta recibían su cuidado y su amor. Mientras Patricia revisaba el inventario de alimento para los animales, Ricardo se ofreció para organizar algunas herramientas que estaban desordenadas en el cobertizo contiguo al establo. Fue entonces, mientras movía una pala vieja y una caja de clavos oxidados, cuando notó una caja de madera tallada medio escondida detrás de unos costales de maíz. La curiosidad pudo más que la prudencia, y Ricardo sacó la caja con cuidado, limpiando el polvo acumulado en la tapa con la manga de su camisa. No tenía cerradura, y al abrirla descubrió que estaba llena de sobres blancos, algunos amarillentos por el tiempo y otros más recientes, pero todos sellados y sin dirección escrita. Tomó uno de los sobres con manos temblorosas y reconoció de inmediato la letra delicada de Patricia en el frente, donde solo se leía su nombre: Ricardo. El corazón comenzó a latirle tan fuerte que podía escuchar cada latido retumbando en sus oídos
mientras sostenía ese sobre como si fuera la cosa más frágil del mundo. Miró hacia donde estaba Patricia, todavía ocupada con Canelo, y demasiado lejos como para notar lo que él había encontrado. Con dedos torpes por la emoción, abrió el primer sobre y desplegó las hojas cuidadosamente dobladas que contenía. La fecha en la esquina superior decía 15 de marzo de 2016, apenas 6 meses después de su divorcio. Ricardo comenzó a leer y sintió que las piernas le flaqueaban, obligándolo a sentarse en el suelo polvoriento del cobertizo mientras las palabras escritas con tinta negra atravesaban cada capa de defensas que había construido alrededor de su corazón durante años. Ricardo, hoy se cumplieron 6 meses desde que firmamos los papeles y oficialmente dejamos de ser marido y mujer. Escribo esta carta que sé nunca te enviaré, porque necesito sacarlo de mi pecho, aunque sea de esta forma. Te extraño tanto, que hay días en que apenas puedo respirar. Veo algo gracioso en la televisión, y mi primer instinto es voltear para compartirlo contigo, pero solo encuentro el espacio vacío donde solías sentarte. Cocino para 2 por costumbre, y termino tirando la mitad de la comida porque no soporto comer sola. Me despierto en las madrugadas buscándote del otro lado de la cama, y el dolor de encontrarla vacía me parte en 2 cada vez. Sé que hice lo correcto al pedirte el divorcio, porque me estaba consumiendo vivir en esa casa enorme, sintiendo que era invisible para ti. Pero eso no significa que dejé de amarte, Ricardo. Nunca dejé de amarte ni un solo día. Espero que estés bien, que los negocios vayan como siempre quisiste y que algún día encuentres a alguien que sepa hacerte feliz de la forma en que yo no pude. Te amaré siempre, aunque sea desde esta distancia que duele más que cualquier herida física. Ricardo tuvo que detenerse porque las lágrimas le impedían seguir leyendo con claridad, cayendo sobre el papel y manchando algunas palabras con pequeñas gotas saladas. Tomó otro sobre con fecha de diciembre de 2017, casi 2 años después del divorcio. Las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener las hojas mientras sus ojos devoraban cada palabra como un hombre sediento que encuentra agua en medio del desierto. Hoy vi tu foto en el periódico local porque inauguraste no sé qué proyecto nuevo en la ciudad. Te veías exitoso, elegante, exactamente como siempre soñaste verte. Pero tus ojos lucían cansados, Ricardo, vacíos de esa chispa que tenías cuando éramos jóvenes y el mundo parecía nuestro. Me pregunto si serás feliz, si habrás encontrado paz en todo ese éxito que perseguiste con tanta determinación. Yo me mudé al rancho de mi papá después de que falleció. Es humilde, simple, todo lo opuesto a la vida que tuvimos juntos. Pero aquí encuentro momentos de tranquilidad que no sentía desde hace años. Cuido gallinas, siembro tomates, monto a Canelo al atardecer y observo las estrellas pensando que tal vez tú también las estás mirando desde alguna terraza de esa ciudad que nunca duerme. Todavía te amo, aunque sé que tú ya debes haberme olvidado. Y está bien, de verdad está bien porque fuiste feliz aunque yo no estuviera en tu felicidad. Ricardo sollozaba abiertamente ahora, con todo el cuerpo sacudido por la intensidad del dolor y el arrepentimiento que lo ahogaban como una ola gigantesca. Había más sobres, docenas de ellos, cada uno fechado en diferentes momentos a lo largo de los años que pasaron separados. Ricardo los leyó todos, uno tras otro, sumergiéndose en el océano de amor y dolor que Patricia había volcado en esas páginas que nunca se atrevió a enviar. En cada carta ella contaba detalles de su vida diaria, cómo aprendió a arreglar el techo cuando se filtraba con las lluvias, cómo los vecinos la ayudaron a levantar la cerca cuando se cayó con una tormenta, cómo adoptó a 3 perros callejeros que ahora la acompañaban fielmente. Pero en cada carta también había párrafos enteros dedicados a él, a preguntarse cómo estaría, si comería bien, si dormiría lo suficiente, si habría alguien cuidándolo como ella solía hacerlo. Le escribía sobre sueños que tenía donde volvían a estar juntos, sobre canciones que escuchaba en la radio y la hacían llorar porque le recordaban a él, sobre el collar de plata que nunca se quitaba porque era lo único tangible que le quedaba de su amor.
La última carta estaba fechada apenas 3 meses atrás, y en ella, Patricia confesaba que había intentado convencerse de que debía seguir adelante, tal vez aceptar las invitaciones de don Esteban del pueblo, que le llevaba flores cada domingo después de misa, pero que simplemente no podía porque su corazón seguía perteneciendo a un hombre que probablemente ya ni se acordaba de ella. Ricardo cerró la última carta y abrazó la caja contra su pecho, mientras lloraba como no lo había hecho en toda su vida adulta, liberando años de dolor, arrepentimiento y amor contenido. Y justo en ese momento, supo con absoluta claridad qué era lo que tenía que hacer para demostrarle a Patricia que ella nunca dejó de ser lo más importante en su vida. Esa noche, después de que Patricia se durmiera exhausta por el día de actividad, Ricardo se quedó sentado en el pequeño comedor de la casa con una libreta y una calculadora, haciendo números y planes. Había tomado una decisión que cambiaría completamente sus prioridades, y aunque sabía que era una locura desde el punto de vista racional de los negocios, sentía en lo más profundo de su ser que era lo correcto. Las tierras que venía a evaluar para comprar costaban una cantidad considerable de dinero que tenía destinada para esa inversión, pero esas tierras ya no le importaban. Los negocios ya no le importaban. Nada de eso tenía sentido si no podía estar con la mujer que acababa de descubrir que lo había amado incondicionalmente durante todos estos años de separación. Llamó a su contador a pesar de la hora tarde y le dio instrucciones precisas sobre transferencias que debía hacer y contactos que debía llamar. Luego marcó a un par de conocidos que trabajaban en construcción y reparaciones, explicándoles lo que necesitaba con urgencia y ofreciéndoles pagar extra por la rapidez. No le importó cuánto costara, solo quería que todo estuviera listo lo más pronto posible. Al colgar el teléfono después de la última llamada, Ricardo sintió una paz extraña instalarse en su pecho, como si finalmente las piezas de su vida comenzaran a acomodarse en su lugar correcto. Durante los siguientes días, Ricardo ejecutó su plan con la precisión de alguien acostumbrado a manejar proyectos complejos, pero esta vez con una motivación completamente diferente a cualquier negocio que hubiera cerrado antes. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y se inventaba excusas para salir de la parcela por varias horas, diciéndole a Patricia que necesitaba resolver algunos asuntos pendientes en el pueblo o hacer llamadas importantes de trabajo. Lo que ella no sabía era que Ricardo coordinaba un equipo de trabajadores que llegaban discretamente a la propiedad cuando él se aseguraba de que ella estuviera ocupada o descansando en su habitación del otro lado de la casa. Los albañiles reparaban el techo que tenía goteras en varias secciones, reemplazando tejas rotas y sellando grietas que habían permitido filtraciones durante las temporadas de lluvia. Los carpinteros arreglaban puertas que no cerraban bien, ventanas atascadas y el portón principal que colgaba torcido de las bisagras oxidadas. Un electricista revisó toda la instalación y reemplazó cables viejos que representaban un peligro, además de instalar nuevas lámparas en áreas que antes quedaban oscuras cuando caía la noche. Ricardo supervisaba personalmente cada detalle, asegurándose de que todo quedara perfecto, pero sin alterar la esencia humilde y acogedora que Patricia había logrado crear en ese lugar. También contrató a un veterinario para que revisara a Canelo y a todos los animales de la parcela, pagando vacunas y tratamientos que Patricia probablemente había pospuesto por cuidar cada peso de su escaso presupuesto. Mandó traer alimento de calidad para las gallinas y los perros y ordenó que llenaran el tanque de gas completamente, además de dejar varios tanques de repuesto almacenados en el cobertizo. Compró herramientas nuevas para reemplazar las que estaban viejas y oxidadas. Contrató a un jardinero para que arreglara el huerto y plantara nuevas semillas de vegetales que darían cosecha en los meses siguientes. Cada peso que gastaba era como un bálsamo sobre las heridas de su conciencia, una forma de decirle a Patricia sin palabras que ella siempre debió haber sido su prioridad, que el dinero solo tenía sentido si podía usarlo para cuidar a las personas que amaba. Los trabajadores cumplieron su palabra trabajando con eficiencia y discreción,
terminando todo en tiempo récord, mientras Ricardo les pagaba generosamente y les pedía que mantuvieran el secreto de quién había ordenado las reparaciones. Quería que Patricia descubriera todo por sí misma cuando él ya no estuviera ahí para recibir su agradecimiento, porque no lo hacía esperando nada a cambio, sino simplemente porque ella merecía vivir con dignidad y comodidad después de todos los años de esfuerzo en soledad. Finalmente, llegó el día en que el médico dio de alta completa a Patricia, confirmando que se había recuperado totalmente de la conmoción y que ya no necesitaba cuidados especiales ni reposo estricto. Ricardo sabía que ese era el momento de cumplir su promesa de regresar a Guadalajara y dejarla continuar con su vida. Había permanecido casi 2 semanas en la parcela, 2 semanas que se sintieron como un regalo precioso del destino, pero que también sabía no podían durar para siempre. Esa mañana preparó el desayuno como había hecho cada día desde que llegaron, pero esta vez había una melancolía pesada en el aire que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Patricia lo observaba desde la mesa con ojos que parecían entender que algo estaba por cambiar, que esa burbuja de tiempo suspendido donde habían podido ser solo Ricardo y Patricia, sin el peso del pasado, estaba a punto de reventar. Comieron en silencio, saboreando cada bocado como si quisieran memorizar incluso el sabor de ese último desayuno compartido. Cuando terminaron, Ricardo recogió los platos con lentitud deliberada, retrasando lo inevitable porque sabía que en cuanto hablara, la magia se rompería y tendrían que enfrentar la realidad de que sus vidas estaban en lugares diferentes y que tal vez este reencuentro solo había sido el cierre que ambos necesitaban para finalmente poder seguir adelante. Después de lavar los trastes, Ricardo salió al portal y se sentó en la banca de madera donde habían tenido aquella conversación que cambió todo. Patricia lo siguió y se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se rozaban, pero manteniendo esa distancia mínima que marcaba la línea invisible entre el pasado y el presente. Él respiró hondo antes de hablar, eligiendo cada palabra con cuidado, porque sabía que podrían ser las últimas que intercambiaran en mucho tiempo, o tal vez para siempre. Le dijo que debía regresar a la ciudad, que tenía responsabilidades y compromisos que había descuidado durante estas 2 semanas y que ya no podía postergar más. Patricia asintió con la mirada fija en el horizonte, mordiendo su labio inferior en ese gesto que Ricardo conocía tan bien y que significaba que estaba conteniendo las lágrimas con todas sus fuerzas. Él continuó explicándole que estos días habían sido los más felices que había vivido en casi una década, que cuidarla y estar a su lado le había recordado todo lo que perdió y todo lo que nunca debió dejar ir. Le agradeció por permitirle quedarse, por las conversaciones honestas que sanaron heridas viejas, por demostrarle que el amor verdadero no se olvida aunque pasen años y kilómetros de distancia. Y finalmente, con la voz quebrada por la emoción, le dijo algo que salió directo desde lo más profundo de su corazón destrozado. Esta vez me voy, Patricia, pero dejo algo de verdad. Dejo lo mejor de mí en cada rincón de esta parcela, en cada momento que compartimos, en cada palabra que nos dijimos. Y me llevo la certeza de que fuiste, eres y siempre serás el amor de mi vida. Patricia cerró los ojos mientras las lágrimas finalmente rodaban libres y con voz apenas audible susurró las palabras que cambiarían el destino de ambos para siempre. «Quédate a cenar, solo esta vez», murmuró Patricia con la voz temblorosa, abriendo los ojos para mirarlo directamente, con una intensidad que lo desarmaró por completo. Ricardo sintió que el corazón le daba un vuelco dentro del pecho mientras procesaba esas palabras tan simples, pero cargadas de un significado que iba mucho más allá de una simple invitación a compartir alimentos. Ella no estaba pidiendo que se quedara solo esa noche, estaba pidiéndole que no se fuera todavía, que le diera una oportunidad más de entender qué era exactamente lo que había entre ellos después de todos estos años. Ricardo asintió sin poder articular palabra, con la garganta cerrada por la emoción y los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Patricia sonrió débilmente
y se levantó de la banca con un gesto que indicaba que prepararía algo especial para esa última cena juntos. Mientras ella entraba a la casa, Ricardo se quedó sentado unos minutos más, mirando el atardecer que pintaba el cielo de colores imposibles, preguntándose si el destino les estaba dando una señal o simplemente alargando una despedida que tarde o temprano tendría que suceder de todas formas. La cocina se llenó de aromas deliciosos mientras Patricia preparaba enchiladas rojas con pollo deshebrado, frijoles refritos y arroz rojo siguiendo las recetas que su madre le había enseñado cuando era apenas una niña. Ricardo insistió en ayudarla picando jitomate y cebolla, torpemente al principio, pero con más confianza, conforme ella le daba instrucciones con paciencia y algunas risas cuando él cortaba los pedazos demasiado grandes o irregulares. Fue un momento extrañamente doméstico y natural, como si los años de separación se hubieran evaporado y volvieran a ser ese matrimonio joven que cocinaba juntos los domingos mientras escuchaban música en la radio. Pusieron la mesa del pequeño comedor con un mantel bordado que Patricia guardaba para ocasiones especiales, usando platos desiguales pero limpios y cubiertos viejos que cumplían su función sin pretensiones. Cuando finalmente se sentaron a comer, el silencio inicial dio paso a una conversación fluida donde hablaron de recuerdos compartidos, de anécdotas graciosas del pasado y de todo lo que habían aprendido durante los años vividos por separado. Era como si ambos hubieran decidido tácitamente dejar el dolor a un lado por esa noche y simplemente disfrutar de la compañía del otro sin pensar en el mañana incierto. Después de cenar, Ricardo ayudó a lavar los platos mientras Patricia los secaba y los guardaba en su lugar con movimientos automáticos de quien conoce cada rincón de su cocina. Cuando terminaron, ella preparó café de olla con canela y piloncillo, sirviéndolo en tazas de barro que mantenían el calor por más tiempo. Salieron nuevamente al portal donde la noche ya había caído por completo, trayendo consigo un manto de estrellas tan brillantes que parecían joyas esparcidas sobre terciopelo negro. Se sentaron en la banca compartiendo el silencio cómodo de dos personas que ya no necesitan llenar cada momento con palabras, porque su presencia es suficiente. Ricardo observaba el perfil de Patricia iluminado por la luz tenue que salía de la casa, memorizando cada detalle como si quisiera llevarse esa imagen grabada en el alma. Fue ella quien rompió el silencio primero, confesando que durante estas 2 semanas había sentido que recuperaba una parte de sí misma que creía perdida para siempre, esa parte que solo existía cuando estaba con él. Ricardo tragó saliva y admitió que sentía exactamente lo mismo, que estos días le habían mostrado con claridad brutal que todo el éxito del mundo no valía nada si no tenía a alguien con quien compartirlo. ¿Y si intentamos de nuevo?, preguntó Patricia de repente, girando para mirarlo con ojos llenos de esperanza, mezclada con miedo al rechazo. Ricardo sintió que el mundo se detenía por completo en ese instante, mientras su cerebro intentaba procesar si había escuchado bien o si sus deseos estaban creando ilusiones donde no las había. Ella continuó hablando antes de que él pudiera responder, explicando que no estaba pidiendo que volvieran a ser exactamente lo que fueron antes, porque ambos habían cambiado demasiado durante estos años, pero tal vez podrían construir algo nuevo, algo mejor, algo basado en todo lo que aprendieron de sus errores y de la soledad que ambos experimentaron. Le dijo que no esperaba que dejara su vida en Guadalajara ni que se mudara a la parcela de un día para otro, pero que quizás podrían intentar verse con más frecuencia, reconstruir la confianza perdida paso a paso, sin prisas ni presiones. Ricardo la escuchaba con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo en el silencio de la noche. Cuando Patricia terminó de hablar, él tomó su rostro entre sus manos con una ternura infinita y la miró directo a los ojos. «No quiero intentarlo, Patricia. Quiero hacerlo bien esta vez», respondió con voz firme pero cargada de emoción. «No quiero verte solo los fines de semana ni llamarte cuando tenga tiempo libre. Quiero despertar cada mañana a tu lado. Quiero ser la persona que cuide de ti cuando estés enferma. Quiero construir una vida real contigo,
donde tú seas mi prioridad y no una opción entre muchas. Le confesó que durante estas 2 semanas había descubierto que todo lo que persiguió durante años no tenía sentido sin ella, que prefería 1000 veces una vida simple en esta parcela a su lado que una mansión vacía, llena de lujos, pero sin amor. Le contó sobre las cartas que encontró en el cobertizo, sobre cómo cada palabra escrita por ella había atravesado las paredes de su corazón, destrozándolo y reconstruyéndolo al mismo tiempo. Le explicó que el dinero que iba a usar para comprar tierras lo había invertido en arreglar su casa, porque quería demostrarle que esta vez sus acciones hablarían más fuerte que cualquier promesa vacía. Patricia sollozaba abiertamente, mientras las lágrimas rodaban sin control por sus mejillas, sin poder creer lo que estaba escuchando, pero queriendo creerlo con cada fibra de su ser. Y cuando Ricardo finalmente cerró la distancia entre ambos y la besó con la desesperación de 10 años de añoranza contenida, ambos supieron que esta vez no habría vuelta atrás, porque el amor verdadero simplemente estaba esperando el momento correcto para florecer nuevamente. Las primeras semanas fueron un periodo de ajuste extraño, pero hermoso, donde ambos aprendieron a navegar esta nueva versión de su relación sin los errores del pasado. Ricardo no regresó a Guadalajara como había planeado, sino que llamó a sus socios para delegar la mayoría de sus responsabilidades y trabajar de forma remota desde la parcela. Instaló internet en la casa para poder hacer videollamadas cuando fuera absolutamente necesario, pero estableció horarios estrictos donde el trabajo terminaba y comenzaba su tiempo con Patricia sin interrupciones. Ella observaba con asombro y cierta incredulidad cómo este hombre que alguna vez vivía pegado al teléfono ahora lo apagaba durante las cenas y rechazaba llamadas que antes hubiera considerado urgentes e importantes. Por las mañanas, Ricardo se levantaba antes del amanecer para ayudarla con las tareas de la parcela, aprendiendo a alimentar correctamente a las gallinas, a reparar cercas caídas y a entender el ritmo de la tierra que era tan diferente al ritmo frenético de la ciudad. Sus manos, que alguna vez solo conocieron la suavidad de escritorios y volantes de autos lujosos, ahora tenían callos y tierra bajo las uñas, marcas de un trabajo honesto que lo llenaba de satisfacción de formas que los negocios nunca lograron. Juntos crearon rutinas nuevas que se convirtieron en los cimientos de su vida renovada. Desayunaban siempre en el pequeño comedor mirando por la ventana cómo el sol salía detrás de los cerros, planeando las tareas del día mientras tomaban café recién hecho. Patricia le enseñó a sembrar vegetales en el huerto, siguiendo los ciclos de la luna y las temporadas, explicándole con paciencia infinita cuándo plantar, cuándo regar y cuándo cosechar cada planta. Ricardo descubrió que tenía facilidad para trabajar con madera y comenzó a construir muebles sencillos para la casa, una mesa nueva para el comedor, repisas para la cocina y una mecedora para el portal donde Patricia se sentaba por las tardes a tejer. Por las noches, después de bañarse y cenar, se sentaban juntos en el sofá viejo de la sala a leer, a ver alguna película en la computadora o simplemente a platicar sobre sus días mientras las estrellas brillaban afuera. No había lujos ni comodidades excesivas, pero había algo mucho más valioso: paz, compañía y la certeza de que cada momento compartido era un regalo que nunca volverían a dar por sentado. Los meses pasaron transformando el verano en otoño y luego en invierno, mientras Ricardo se integraba completamente a la vida de la parcela y del pequeño pueblo cercano. Los vecinos, que al principio lo miraban con desconfianza, como al citadino rico que venía a jugar al campesino, comenzaron a aceptarlo cuando vieron que su presencia era genuina y su compromiso con Patricia era real. Don Esteban, el señor que solía llevarle flores a Patricia, se convirtió en un amigo inesperado, que le enseñó a Ricardo cómo herrar caballos y a identificar cuándo las vacas estaban por parir. Las señoras del pueblo lo invitaron a las posadas navideñas, donde cantó villancicos desafinados y comió tamales caseros que le supieron a gloria después de años de cenas de negocios en restaurantes caros. Patricia observaba con el corazón lleno cómo Ricardo florecía en esta vida simple,
cómo la tensión constante que solía llevar en los hombros desaparecía poco a poco hasta que una mañana se dio cuenta de que parecía 10 años más joven. Una tarde, mientras descansaban bajo el mezquite después de un día largo de trabajo, él le confesó que nunca había sido tan feliz como lo era ahora, que finalmente entendía que el éxito no se mide en propiedades ni en cuentas bancarias, sino en momentos compartidos y en amor correspondido. La primavera llegó trayendo consigo lluvias generosas que llenaron los campos de flores silvestres y revivieron el verde intenso de las plantas que habían sobrevivido el invierno seco. Ricardo plantó un pequeño huerto de árboles frutales en la parte trasera de la parcela. Duraznos y ciruelas que tardarían años en dar fruto, pero que simbolizaban su compromiso de quedarse, de echar raíces tan profundas como esos árboles que crecerían junto con su amor renovado. Patricia lo ayudaba cavando los hoyos mientras reían como adolescentes cuando la tierra húmeda les salpicaba la ropa. Construyeron juntos un pequeño invernadero con materiales reciclados donde cultivarían plantas más delicadas protegidas del clima extremo. Adoptaron 2 borregos que un vecino ya no podía mantener y ampliaron el corral para darles espacio suficiente. Cada mejora a la propiedad la hacían juntos, tomando decisiones en pareja y trabajando hombro con hombro bajo el sol que bronceaba sus pieles y fortalecía sus cuerpos. Ricardo descubrió músculos que no sabía que tenía y una resistencia física que nunca desarrolló en gimnasios caros de la ciudad. Y cada noche, agotados pero satisfechos, se acostaban en esa cama angosta, abrazados tan fuerte que parecía que intentaban compensar los años perdidos con cada abrazo. Un año después de aquel encuentro imposible en el camino polvoriento, Ricardo y Patricia se casaron nuevamente en una ceremonia sencilla en el pequeño templo del pueblo. Ella usó un vestido blanco simple que compró en el mercado y un ramo de flores silvestres que él mismo cortó del campo esa mañana. Ricardo llevaba su mejor camisa y pantalón, nada ostentoso, pero limpio y planchado con cuidado. No hubo lista de invitados exclusiva ni salón lujoso, solo los vecinos del pueblo que los querían, algunos familiares cercanos y el amor puro que brillaba en los ojos de ambos mientras se prometían nuevamente fidelidad eterna. Esta vez las promesas no eran solo palabras bonitas dichas frente a un altar, eran compromisos forjados en el fuego de la separación, del dolor compartido y de la segunda oportunidad que el destino les había regalado de la forma más inesperada. Bailaron su primera canción como matrimonio renovado en el portal de su casa, bajo las estrellas, mientras los grillos cantaban y los perros ladraban alegres a su alrededor. Y cuando esa noche finalmente se quedaron solos, abrazados en su cama mirando por la ventana, el campo dormido bajo la luna llena, Ricardo le susurró al oído que había necesitado perderlo todo para encontrar lo único que realmente importaba. Patricia sonrió con los ojos cerrados y respondió que a veces el amor verdadero necesita romperse para aprender a curarse más fuerte que antes. 2 corazones cansados habían encontrado finalmente su hogar, no en paredes ni en lujos, sino en la presencia constante del otro, en las manos callosas que se entrelazaban cada noche, en los silencios cómodos que hablaban más que 1000 palabras, porque descubrieron que el amor verdadero nunca se pierde realmente, solo espera pacientemente el momento perfecto para florecer otra vez con raíces más profundas y pétalos más resistentes. Si esta historia tocó tu corazón, dale like a este video y suscríbete para más historias que te harán creer en el poder del amor verdadero. Recuerda que nunca es tarde para rectificar el camino, para pedir perdón y para elegir cada día a las personas que realmente importan. A veces la vida nos quita cosas para enseñarnos a valorarlas de verdad, y cuando finalmente las recuperamos, aprendemos a cuidarlas como el tesoro invaluable que siempre fueron. Que Dios bendiga tu corazón y te conceda la sabiduría para reconocer el amor verdadero cuando lo tengas frente a ti, la valentía para luchar por él cuando lo pierdas, y la humildad para reconocer tus errores antes de que sea demasiado tarde. Que Él te
te dé segundas oportunidades cuando las necesites y te ayude a aprovecharlas con todo tu ser, construyendo sobre bases más sólidas de paciencia, comunicación y presencia real. Que nunca permitas que el orgullo o la ambición cieguen tu corazón de ver lo que realmente tiene valor en esta vida. El amor sincero, los momentos compartidos y la paz de dormir cada noche, sabiendo que elegiste bien tus prioridades. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te acompañe siempre.